Bienvenidos nuevamente al Exponential MBA de SpaceTechis, un MBA completo a través de 100 consejos para emprendedores. Continuamos con el bloque temático primero, el que incluía los consejos 1 a 15, vinculados a intentar comprender mejor cómo somos, entender quiénes somos, ese sobre ti, ¿verdad? Ese conócete a ti mismo. Y en este sentido lo que tenemos que ver es que los empresarios, los emprendedores tienen que tomar muchas decisiones. Entonces lo que tenemos que ver es si somos capaces de decidir. Y así empezamos con el consejo número 13, el consejo vinculado a la capacidad de decidir, la capacidad de optar, la capacidad de elegir, ¿no? Y es que lo que tenemos que tener en cuenta es que efectivamente decidir es elegir. En cierta medida está muy vinculado a lo que es la libertad. Y una vez que hablamos de libertad tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? La libertad lo que nos permite es tener muchísimo poder, ¿no? La libertad al final también implica responsabilidad. Es decir, ser libre, el poder elegir, el poder optar por una cosa u otra, se debe hacer siempre desde la responsabilidad, ¿no? Y también es cierto, y no lo debemos obviar, que la libertad también lo que nos permite es soñar, ¿no? Hace unos años el lema de los colegios de los jesuitas fue elegir para soñar, ¿no? Esa posibilidad de elegir, de ser libre, de decidir, nos permite soñar. Y los emprendedores somos muy soñadores, ¿no? Entonces esa capacidad para decidir, esa capacidad para elegir, esa facultad para hacerlo va muy vinculado al mundo de lo que es el emprendimiento, ¿no? Y es que en el fondo lo que tenemos que tener en cuenta, y esto también lo voy a asociar muchísimo a todo lo que hemos hablado ya de creatividad e innovación, y es que hay muchísimas ideas, ¿eh? El mundo está lleno de ideas muy buenas, de gente que es creativa, pero solo aquel que decide innovar, aquel que decide ejecutar esas ideas, aquel que decide implementar esas ideas, es el que se pone en marcha y el que puede tener un éxito, ¿no? Lo que decíamos cuando hablamos de la creatividad, hay que bajar la creatividad del mundo de las ideas e implementarlas a través de innovación. Es decir, tenemos que ejecutar, y para ejecutar se necesita decidir. Por lo tanto, es verdad que decidir implica libertad, implica responsabilidad, y no siempre es fácil decidir. Al margen de que lo veremos en otros consejos sobre nuestro equipo o incluso sobre el resto de socios con los que podemos asociarnos en un momento de emprendimiento, lo que es cierto es que en ocasiones para decidir tienes que informarte. Y la información se obtiene desde distintas vías, ¿no? Una es la formación, sabéis que aquí insistimos muchísimo en la formación, y otra es el dejarte asesorar por otros, ¿no? Hay que pedir consejos. Hay que pedir consejos sobre todo de aquellas personas que efectivamente nos quieran o que quieran que efectivamente triunfe el proyecto, ¿no? Entonces, es muy importante pedir esos consejos. Pero hay un momento también muy importante, y es que podemos tener muchos asesores, pero al final los que tenemos que decidir somos nosotros, los emprendedores. ¿Que nos vamos a equivocar? Seguro. Pero ya hemos hablado de que no hay que tenerle miedo al fracaso, sino que lo que hay que hacer es intentar sacar los proyectos adelante. ¿Que se falla? Bueno, pues fallemos rápido y barato, pivotemos y saquemos otra cosa adelante. Y en este sentido, sí que quiero traeros, de cara a adoptar decisiones, un libro muy interesante de un premio Nobel de Economía, que sin embargo lo que hacía era centrarse en temas de psicología, que es Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Que es de Daniel Kahneman, y es un libro francamente interesante en el que nos explica cómo a veces tomamos decisiones utilizando un sistema u otra, ¿no? Ahora lo vamos a explicar un poquito más en detalle. Ya os digo, Kahneman fue premio Nobel de Economía, y bueno, a lo largo de su carrera estuvo trabajando distintas cuestiones muy relevantes, ¿no? Trabajó sobre los temas de los sesgos cognitivos, también desarrolló la teoría de prospectiva, y luego ha tenido algunos estudios muy interesantes sobre lo que es la felicidad, ¿no? El contenido del libro de Pensar rápido, pensar despacio, que es un poco de lo que me quiero centrar ahora, vinculado al ámbito de decisión, lo que hace es que distingue entre dos sistemas, un sistema 1 y un sistema 2, ¿no? El sistema 1, por decirlo de alguna manera, es un sistema rápido, es un sistema automático, frecuente, emocional, estereotipado y, si queréis, hasta subconsciente. Su función, en definitiva, es generar intuiciones que con frecuencia nos sirven adecuadamente. Lo que pasa es que no siempre. Es decir, por lo tanto, el piensa rápido es instintivo, es emocional y subconsciente. Y por otro lado, tendríamos el sistema 2, que es un sistema mucho más lento, requiere cierto esfuerzo,
Es poco frecuente, es lógico, muy calculador y es consciente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el ser humano en ocasiones utiliza un sistema u otro. Es verdad que el sistema 2, el de piensa despacio, suele ser un sistema más perezoso, ¿no? Es más fácil y más rápido, nunca mejor dicho, el utilizar el sistema 1, que consiste en pensar rápidamente. En determinados casos será interesante utilizar el sistema 1 de pensar rápido, y en otros será interesante el sistema 2, ¿no? Al final, ya os digo, el primero se basa más en lo que es la intuición, en el instinto, que en ocasiones nos sirve para la supervivencia, y el segundo es mucho más reflexivo, con mucho más informado, requiere muchísimo más esfuerzo, pero ambos se pueden complementar. De hecho, cuando Kahneman explica en su estudio, al final realiza una serie de experimentos que nos arrojan luz sobre determinadas áreas en las que el sistema 1 parece dominar frente a un sistema 2 que decimos que tiende a ser perezoso, ¿no? Es un libro, francamente, que recomiendo para que entendáis que en ocasiones vais a decidir más sobre un sistema que sobre la base de otro sistema, pero que sepáis que al final lo que tiene que hacer el emprendedor es decidir. Mi consejo es que para determinadas cuestiones sí que vais a tener una intuición. Lo veremos cuando hablemos del equipo, de los socios. Cuando yo veo algo que no funciona con parte de mi equipo, lo noto con un pinchazo en el pecho, y eso es más del pensar rápido, ¿no? Instintivo, intuitivo, y suele funcionar bien, ¿no? Pero es verdad que para determinadas decisiones estratégicas de mi negocio, lo que tengo que hacer es un análisis profundo, pausado, estadístico, lógico, en fin, calculador, y para eso se necesita más tiempo, aunque se sea más perezoso. En cualquier caso, a la hora de decidir, es preferible decidir y equivocarse que esperar y que se agranden los problemas. Los problemas, cuando se presenten, lo que hay que hacer es afrontarlos lo más rápidamente posible, ¿no? Al final, cuando un cáncer se presenta, lo mejor es operarlo rápidamente y extirparlo lo antes posible. ¿Que podemos equivocarnos? Sin ninguna duda, pero ya os he dicho que equivocarse es parte del viaje. En cualquier caso, y vinculándolo en cierta medida a ese sistema 2 de pensar despacio que decía Kahneman, que es lo que creo que es muy interesante, que cuando decidáis intentéis apoyaros en datos, en métricas, en algoritmos, cuadros de mando, ¿no? Al final, todo esto es muy típico de las organizaciones exponenciales, el utilizar cuadros de mando sobre la base de determinadas métricas, es decir, que han podido ser medidos. Por lo tanto, ya os digo, no tengáis miedo a decidir, forma parte del viaje, forma parte del proceso, y forma parte de nuestra libertad y de esa elegir para soñar. Y bueno, por último, terminar con una frase que también creo que es interesante, de alguien tan relevante para lo que es el mundo del emprendimiento como puede ser Peter Drucker, ¿no? Y es que allí donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Por lo tanto, afrontemos los miedos, no tengamos miedo al fracaso, decidamos y seamos valientes, ¿de acuerdo? Porque recordad, cuando veíamos lo de aprender a ganar, ¿no? El que no arriesga, no gana. Bueno, pues con esto termino el consejo número 13 y espero que os sea útil. Confío en seguir viéndoos en este Exponential MBA, y ya sabéis que estamos a vuestra disposición, que a través de la plataforma podéis contactar con nosotros para resolver dudas, y recordad también que tenemos otra serie de cursos a vuestra disposición, siempre vinculados con el mundo de la transformación digital y de las organizaciones exponenciales. Así que muchas gracias, terminamos el consejo 13, nos vemos pronto, nos vemos en la red.